Ya hemos hecho, si eso no es vacío, si hay algún problema ahí, ya les había adelantado que eso no es así, que efectivamente hay problemas que caen adentro de esa categoría, de hecho hay un montón de problemas que caen ahí. Pero para empezar a argumentar sobre eso, tenemos que encontrar alguno de ellos, esa es la parte más difícil. Porque para encontrar, para mostrar que un primer problema está ahí, tenemos que ver que cualquier otro problema que sea NP se puede resolver usando una solución para ese otro, ¿no? Eso no es nada sencillo porque bueno, ese problema puede ser cualquier cosa. No es que yo tengo dos problemas y los puedo comparar entre sí, tratar de reducir uno a otro, sino que me da un problema arbitrario y tengo que ver que lo puedo solucionar con esta cosa. Entonces, no es sencillo. Y nuestro primer candidato históricamente no había sido así. El primero fue SAT. Pero nuestro primer candidato en este caso va a ser un problema que lo definimos como Circuit SAT. Este problema nos daban un grafo con puertas, ¿no? De tipo AND, OR, NOT, etc. Y los combinábamos entradas fijas, o sea, constantes, que estaban cableadas a 0 o 1, o variables, combinadas con algún circuito arbitrario. En definitiva, esto es un grafo donde cada nodo de estos tiene dos entradas, o una entrada, dependiendo de qué tipo sea, y tiene una salida. Es un grafo con una estructura sencilla. Y al final todo se junta en una única salida. Y el problema está planteado así, me dan una descripción de este circuito. Existe una asignación de unos y ceros a las variables, una asignación de valores de verdad, que hacen que la salida de este circuito provoque un 1. ¿Ah? Ese es nuestro problema, ¿no? Entonces lo último que habíamos visto la vez pasada fue que si ustedes me dan un algoritmo que corre en tiempo polinomial en el largo de las entradas de la cantidad de bits, el algoritmo toma una secuencia de bits como entrada. Entonces me da un algoritmo que en tiempo polinomial responde sí o no. Entonces uno puede construir un circuito, ¿no?, que es equivalente a ese algoritmo, ¿no? O sea que el circuito va a producir un 1 o un 0 si solo si el algoritmo responde un 1 o un 0, ¿no? Y ese circuito lo puedo construir en tiempo polinomial, ¿no? Y obviamente va a tener tamaño polinomial en las entradas. Entonces ese va a ser la clave, la herramienta clave para tratar de probar que este circuit SAT justamente es NP completo. Es decir, que podemos resolver cualquier otro problema que está en NP usando esto como un algoritmo, algo que soluciona esto como caja negra. Entonces lo que queremos ver es esto. ¿Qué tenemos que mostrar para ver que Circuit SAT es NP completo? Bueno, lo primero es observar que está en NP. No alcanza solo a decir, bueno, este es re difícil, nada más tiene que ser un problema que está en NP. Eso es claro, ¿verdad?
mí me dan una descripción del circuito y cuál sería un certificado para eso. Y bueno, sería la asignación de valores de verdad que provocan que el circuito genere un 1. Bueno, a mí me dan esa asignación de valores de verdad y simulo este circuito, ¿no? Voy siguiendo la ejecución de los AR, y los OR, los AND, etcétera, hasta llegar al final y digo, se respondió 1, está todo bien, y si no, no. O sea que efectivamente el problema está en P, en NP. Y bueno, si está en NP, ahora tenemos que ver que cualquier otro problema se puede llevar al circuit SAT. Entonces, ahora me doy un problema X que esté en NP, cualquiera. Entonces digo, ¿qué sé yo de ese problema X? Bueno, sé poco, lo único que sé es que está en NP y eso lo único que me dice en principio es que hay un certificador eficiente. Es decir, hay una forma fácil, fácil quiero decir en tiempo polinomial, dada una prueba, un certificado C de que la respuesta es positiva, lo verifica en tiempo polinomial. Pero bueno, ese es un algoritmo que recibe tiras de bits y en tiempo polinomial genera un 1 o un 0. Así que puedo construir el circuito como dijimos hoy. Entonces, ahora me da una instancia X minúscula de ese problema X. Me construyo en tiempo polinomial un circuito, es decir, un grafo que representa un circuito que es equivalente al algoritmo certificador para el problema X. Yo no sé quién es ese X, pero tiene algún algoritmo que certifica. Entonces puedo construir ese circuito que es equivalente.
Ese circuito, que es equivalente a esto, bueno, tiene como entradas tiene una cierta cantidad de bits que representan a una instancia y tiene otra cierta cantidad de bits que representan a el certificado C. ¿Ah? El circuito equivalente a B toma todo esto como entradas. ¿Ah? Pero bueno, a mí ahora me dieron una instancia concreta, X, por ejemplo, ese es el vertex cover, bueno, me dieron una descripción de un grafo. ¿Ah? Un grafo concreto. Eso se describe con cierta secuencia de ceros y unos. Bueno, las fijo acá. En vez de tener esto como variables para el problema para el circuito, las fijo. ¿Ah? Entonces, para el problema del circuito, eso ya no es, ya no son variables. ¿No? Pero bueno, obviamente la construcción de este circuito con estas cosas constantes sigue siendo tiempo polinomial. ¿No? Entonces, ¿ahora qué pasa? Este circuito con esto como variables se puede satisfacer, ¿ah? Si solo si uno encuentra, existe una cadena de bits acá que hacen que el circuito genere un 1. ¿No? Pero el circuito ese es equivalente al certificador B. Entonces, eso es equivalente a decir que va a responder con un 1 si y solo si existe un certificado C que hace que B responda 1. ¿Ah? Y eso quiere decir que la instancia de mi problema original X tiene una respuesta afirmativa. Y si no, no. Sí. ¿Eso es como una búsqueda tipo, en todo el espacio de soluciones o no? ¿A qué? Buscar la C chiquita que te hace verdadero eso. Claro, sí, no sé cómo lo hace B. ¿No? O sea, sí, o sea, lo que hace el circuito, lo que hace B, él responde sí si existe esto. Si tiene que hacer una búsqueda exhaustiva, como decís vos, por todo el espacio o no, bueno, depende cómo esté implementado. Realmente, sí, o sea, vos tenés que responder si se puede satisfacer o no, implica de alguna manera evaluar todas las alternativas para C. ¿Ah? Pero siempre cuando tenés un problema vos podés pensar como que de alguna manera tenés de todas las entradas posibles, evaluar si sí o si no. Pero no necesariamente tenés que hacerlo exhaustivamente. De repente vos podés descartar cosas y no evaluarlas explícitamente a todas. Por ejemplo, cuando hacemos algoritmos grid o de programación dinámica, etc., en definitiva vos estás de todo el espacio potencial de búsqueda, estás yendo por determinados caminos y descartando alternativas que por alguna estructura del problema vos sabés que podés descartar. ¿No? Tenemos que acá no sabemos si esos problemas tienen alguna estructura que nos permita hacer algo que nos lleva tiempo polinomial o no. ¿Ah? Pero el tema, y esto nos pasa siempre con este tipo de razonamiento, es que claro, estamos razonando, haciendo de cuenta que tenemos o algoritmos o cajas negras para resolver cosas que no las tenemos. ¿Está? Entonces, esto de mapear un problema y resolverlo en términos de otro problema, lo venimos haciendo desde siempre. ¿Ah? Pasa que en general no son algoritmos hipotéticos que si existen yo podría hacer tal o cual cosa. Son algoritmos que uno los conoce. ¿Ah? Yo sé cómo hacer una recorrida de fs en un grafo. ¿Ah? Entonces me dan un problema que en principio no tiene nada que ver con grafos y yo, bueno, esto lo puedo modelar con un grafo así, asá, y después ejecuto ese otro problema y después vengo para atrás. Pero ese otro algoritmo
para resolver ese problema concreto, yo sé cuál es, de una recorrida de Fs por un grafo. Acá estamos haciendo lo mismo, pero en un plano hipotético donde en realidad esas cosas no sabemos si están o no están. Los algoritmos, los problemas sí. ¿No? Pero ven que que existe un certificado para esta instancia X que hace que esto devuelva 1, es equivalente a decir que existe una asignación de variables para este circuito que hace que el circuito responda a 1. Y eso lo sé hacer, o lo sabría hacer si supiera solucionar el problema del circuit SAT. ¿No? Entonces, si yo tuviera un algoritmo que resuelve el circuit SAT, haciendo una búsqueda como sea del espacio de soluciones, entonces sabría cómo resolver cualquier otro problema que esté en NP. Construyo un circuito que es equivalente al certificador del problema que tengo en cuestión y resuelvo el problema del circuit SAT sobre este circuito. ¿Se entiende? Si hay algo que no les cierra, me paran y lo hablamos. Sí, es que no les cierra nada y no saben ni qué preguntar o que... ¿Está bien? Bueno, así que este problema efectivamente es NP completo. Si supiera cómo resolver, cómo saber si un circuito va a responder, hay alguna forma de hacer que responda a 1 o no, entonces sé cómo resolver cualquiera de los problemas que están en NP. Entonces ahora tenemos 1 ahí adentro, ¿no? Ahora va a empezar a agregar cosas a esa bolsa. Ya no hace falta probar desde el vamos que cualquier otro problema se puede resolver con... Simplemente lo único que nos alcanza a hacer ahora es compararlo contra este. ¿No? Yo agarro ahora cualquier otro problema que esté en NP. ¿No? Yo sé que Circuit SAT es de los más difíciles de todos. Si pruebo que Circuit SAT es más fácil que el que yo tengo entre manos, entonces el otro obviamente también es de los más difíciles. ¿No? Entonces, ahora a mí me dan cualquier problema. ¿No? Hace 5 semanas que estoy buscándole la vuelta y no veo cómo solucionar el tiempo polinomial. Entonces sospecho que puede ser NP completo. ¿No? Entonces, ¿cómo me convencería de eso? ¿Cómo lo pruebo? Digo, bueno, lo que tengo que hacer es agarrar algún problema que yo sé que es NP completo. Hasta ahora el que sabemos es el Circuit SAT, pero hay muchísimos más. Y muestro que si yo supiera cómo resolver este problema que tengo entre manos, que no sé cómo hacer, entonces podría resolver el Circuit SAT. ¿Está? Entonces, quiere decir que el mío no es más fácil que ese. ¿Está? Entonces vamos a empezar a agregar algunos más. El primero que vamos a ver es el SAT. ¿Se acuerdan cómo era este problema? Tenía un conjunto de K cláusulas que eran el OR de varios términos. Habíamos hablado del 3 SAT, también arranquemos con el SAT, que no me pone ninguna restricción con cuántos términos tiene que tener cada cláusula. Entonces, ese problema también es NP completo.
¿Cómo mostramos que es NP completo? ¿Qué hay que hacer? ¿No podríamos escribir un circuito, el circuit SAT, en su forma letras de pensar? Sí. Y después usando que el OR con la negación es completo, Sí. llevarlo a un problema de SAT. Sí. Ojo. Hay que tener cuidado. No alcanza con expresar un problema en términos de otro. Tenemos que ver que esa transformación se hace en tiempo polinomial. ¿No? No es tan obvio que cuando vos expreses un circuito que está expresado de forma compacta de esta manera, cuando lo vayas a llevar a una expresión lógica en términos de estas cosas, no te vaya a explotar el tamaño de la cantidad de términos y la cantidad de cláusulas que tenés que poner. Eso es lo que hay que ver. Pero sí, o sea, un poco va a ser eso. O sea, ¿qué es lo que tengo que probar? Bueno, primero habría que argumentar que SAT está en NP. ¿No? Que creo que eso es bastante claro. ¿No? Me dan la asignación de verdad para las variables y yo chequeo en tiempo polinomial si se cumple o no se cumple. Y ahora sí, como vos decís, lo que tengo que ver es que si me dan cualquier circuito, o sea, cualquier instancia del circuit SAT, yo lo puedo resolver usando una maquinita que sepa cómo resolver SAT. Entonces, tengo que decir cómo transformo un problema en tiempo polinomial en otro. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a asociar para cada nodo del grafo, ¿no? O sea, de cada compuerta o cada entrada o cada constante, nos vamos a definir una variable que lo que va a representar es lo que sale de esa compuerta. ¿No? Estas son las variables del problema SAT. Y bueno, ahora tenemos que ver qué cláusulas son las que agregamos, ¿no? Entonces, la idea es que los valores de estos x sub b se mapeen, como decía recién, a los valores que tienen que salir de ese circuito. ¿Tá? Y elegir las cláusulas de manera de forzar que justamente coincida
en una asignación de verdad los valores que tienen que tener esas variables con los valores que van a salir del circuito y viceversa, ¿no? De manera de tener una cosa equivalente a la otra. Entonces, por ejemplo, si B es, yo qué sé, representa este nodo de acá, que es esta fuente, ¿no? Que está cableada a 0, entonces lo que agrego es una cláusula que tiene un solo término, que es xb negado, ¿no? La única forma de satisfacer esta cláusula es justamente que xb valga 0, igual que acá en el circuito. ¿No? Y lo mismo si vale 1, entonces agregamos la cláusula xb, ¿no? Los nodos que representan variables de entrada, que están libres, esas las vamos a dejar libres también. Y para las otras, vamos a ver si, por ejemplo, B digamos que estamos en una situación como esta, ¿no? Tenemos un cierto U y un B, y en el circuito B es la negación de U. ¿Está? Entonces, en ese caso, bueno, tenemos que agregar cláusulas que también fuercen a mapear lo que pasa con las variables con lo que pasa en el circuito. Entonces, eso lo podemos lograr agregando si yo agrego esas dos cláusulas, ¿tá? Y se tiene que satisfacer las dos simultáneamente en cualquier asignación de verdad que haga satisfacer todas las cláusulas. Entonces, si las dos son 0 o las dos son 1, alguna de esas cláusulas falla. ¿Ven? Si las dos son 0, esta no se cumple, perdón, esta no se cumple, si las dos son 1, esta no se cumple. ¿Ah? Entonces, si estas dos cláusulas se satisfacen, entonces necesariamente uno tiene el valor opuesto del otro, y eso es justamente lo que pasa en el circuito. Y viceversa, si en el circuito yo a la variable xu le asigno el valor que entra acá, que es lo que sale del anterior, ¿no? Y a la variable xb le asigno el valor que sale del circuito acá, entonces estas dos cláusulas se van a satisfacer. ¿Eh? Lo otro que puede pasar es que B sea el OR de un U y un W. ¿Ah? Tenemos un U acá, un W acá y el B está por acá. ¿Ah?
Bueno, entonces ahí, ¿qué pasa? Esto solo puede dar 0 si los dos son 0, ¿no? Si no, da 1. Entonces tengo que agregar alguna cláusula que haga que, si los dos son 0, necesariamente B tenga que ser 0. ¿No? Si yo agrego esa cláusula de ahí, ¿no? Entonces, si estos dos son 0, la última chance que tengo de que esta cláusula sea satisfecha es que este último término sea verdadero, o sea que xb sea 0. Y si, por otra parte, si alguno de u o w es 1, entonces ahí xb tiene que valer 1, ¿no? Y eso lo forzamos así. Agregamos también no. Sí. Entonces ahí si xu vale 0, vale 1, perdón, entonces este término vale 0 y mi única chance de que esta cláusula sea satisfecha es que xb tenga que valer 1 también. Y lo mismo para w. Entonces, si yo pongo determinadas entradas acá en el circuito y le asigno las variables xu, xw y xb, los valores que salen o que entran en cada compuerta en el circuito, entonces estas tres cláusulas, por cómo las construimos, se satisfacen. Y recíprocamente, si todas estas cláusulas se satisfacen, quiere decir que B es el OR de U con W. O sea, que cumple con la tabla de verdad del OR. ¿Está? Y el AND es parecido. En este caso, con el AND es al revés, ¿no? Si los dos son 1, entonces ahí sé que tiene que valer 1. ¿Tá? Y eso lo fuerzo con esta de acá arriba. Si los dos son 1, u y w, entonces estos van a ser 0 y necesariamente tengo que poner xb en 1 para que
para que esa cláusula sea satisfecha. Y por otra parte, si XU es 0 o XW es 0, entonces el lambda es 0. ¿Ah? Entonces, si XU es 0, este término es 0, y necesariamente para que esta cláusula sea satisfecha, tengo que poner XB en 0. Es igual que el AND. ¿Ah? Entonces, obviamente, dado el circuito, uno puede construir todas estas cláusulas en tiempo polinomial en el tamaño del circuito. ¿Ah? O sea, por cada compuerta agregué no más de 3 cláusulas. ¿Ah? Y entonces ahora, si yo tengo una solución para SAT, un algoritmo que resuelve SAT, bueno, lo invoco y pregunto si se puede satisfacer o no, y eso es equivalente al hecho de que se pueda satisfacer o no el circuito por cómo construimos justamente las cláusulas. ¿No? ¿Está bien? Bueno, así que ya hay 2 problemas ahí adentro. Acá falta que no lo argumenté, no lo escribí, pero faltaría argumentar un poco más este sí, solo sí, ¿no? Es decir, si uno parte de una asignación de variables en el circuito que hace que esto sea verdad, entonces asignando las variables de acuerdo a cómo pasan las compuertas ahí, todas estas se van a satisfacer, y al revés. Si tengo una asignación de variables que satisfacen todas estas cláusulas, entonces puedo arrancar desde las hojas, o sea, desde las fuentes de este árbol, así, copiando esas asignaciones de valor, y por cómo construimos estas asignaciones, las salidas en cada circuito progresivamente van tomando los mismos valores que los valores que necesariamente tienen que tener las variables acá. ¿No? Entonces es un sí, solo sí. Y uno tiene respuesta afirmativa, sí, solo sí, el otro también. Nosotros habíamos comparado el independent set, por ejemplo, no directamente con SAT, sino con 3SAT, ¿no? Que era como una versión restringida de SAT. ¿No? Y eso para probar que un problema es NP completo, en realidad tiene sus ventajas, ¿no? Recuerden que para probar que un problema es NP completo, lo que tengo que hacer es agarrar alguno que sé que es NP completo, ¿está bien? Y tratar de ver que se puede resolver usando una caja que resuelva el mío. ¿Bien? Pero entonces lo que me conviene es hacer es que ese problema que es NP completo sea lo más sencillo posible. ¿No? Cuanto más complejo sea, más difícil me va a ser a mí resolverlo. Esa es la motivación para pensar en 3SAT en vez de SAT directamente, ¿no? Obviamente si sé cómo resolver SAT, también sé cómo resolver 3SAT, porque 3SAT las instancias de 3SAT son casos particulares de las de SAT, ¿verdad? Lo que no es tan obvio es al revés. Así que en realidad no, el 3SAT no es estrictamente más fácil, es igual de difícil. Entonces, tres SAT también es NP completo.
Para eso tenemos que ver que si me dan una instancia de SAT, que no tiene todas estas restricciones de que los términos tienen que ser todos de variables distintas y siempre exactamente 3, entonces bueno, lo puedo llevar a un problema en 3 SAT y resolverlo igual. ¿No? ¿Sí? Yo en lugar, si yo quisiera hacer de sketch a 3 sería hacer lo mismo, solo que agregar como cosas sin importancia en cada uno de los pasos. Por ejemplo, en lugar de no x sube, poner no x sube, o no x sube, o no x sube. Vos decís, podríamos haber hecho directamente de circuit SAT a 3 SAT. ¿Eso es lo que decís? Sí. Ahí lo que te tenés que asegurar es que las cláusulas estas que vos usás para representar el circuito, todas cumplan con las restricciones que te exige 3 SAT. ¿No? Que prácticamente está. Lo único que tenés cláusulas acá que tienen una sola variable y 2 variables. ¿No? Tendrías que darte maña para que en vez de que sean de 1 o de 2 variables, sean todas de 3 y todas con variables distintas. ¿No? Lo podríamos haber hecho, que es exactamente lo que vamos a hacer acá. En el libro, de hecho, se resuelve así. ¿No? A mí igual me parece ilustrativo ver cómo es que SAT y 3 SAT son equivalentes entre sí. De forma más explícita. Al probar nomás ya que 3 SAT es NP completo, eso ya está. ¿No? O sea, si hubiéramos hecho eso que decís vos de pasar directamente de circuit SAT a 3 SAT, eso automáticamente implica que 3 SAT no es más simple que SAT, no es más fácil que SAT. ¿No? Pero es de forma muy indirecta, acá no es difícil verlo de forma explícita. ¿No? Que en particular vamos a tener que hacer eso que decís vos, de ver cómo manejar cláusulas que son con 1 y 2 términos. ¿No? Pero también cláusulas que tienen más de 3 términos. Entonces, lo primero es, para resolver el tema de las cláusulas que tienen menos de 3 términos, nos agregamos 2 variables, z sub 1 y z sub 2, que son 0, que representan un 0. O sea, la única forma, en toda asignación de verdad que satisface todas las cláusulas, estas z tienen que valer necesariamente 0. Perdón, esto es así. ¿Ah?
donde acá usé también otras dos variables v que son agregadas. ¿No? Las agregué yo. Entonces, como u y v aparecen en todas sus combinaciones posibles, ¿no? Cualquier valor de verdad que yo les asigne a u y v van a hacer que en alguna de estas las dos valen 0. Los dos términos que involucran a u y a v valen 0. Entonces, para satisfacer esa cláusula en particular, el z sub i necesariamente tiene que valer 0. ¿No? Entonces ahora tengo dos variables, z1 y z2, que tienen que valer 0 en cualquier asignación de verdad que satisface las cláusulas. Entonces ahora lo que hacemos es cada cláusula que tiene... Sí. No entiendo lo de Z1 y Z2. Ahí estás agregando 8 nuevas cláusulas. Sí. ¿Cuántas son 8? 8 cláusulas. O sea, para i igual a 1 y para i igual a 2 agrego esas 4 cláusulas. O sea, son 8 en total. ¿Eso por qué? Porque en 3a también pedimos que las variables las tres variables que aparecen las variables que aparecen en los tres términos sean todas distintas. ¿Tá? Si no, podría haber agregado un solo 0, bueno, o directamente esto podría haberlo puesto como x o x o x, que es lo mismo en definitiva. Pero como la definición de 3a me dice, bueno, tenés que usar tres variables distintas, bueno, entonces agarro y me construyo esas variables auxiliares z sub i que tienen que ser 0. Digo, tienen que ser 0. Si quiero que se satisfagan las cláusulas, necesariamente tienen que valer 0. Entonces ahora, si yo tengo una cláusula que tiene un solo término, la complemento haciéndole el OR con Z1 y con Z2, y si tengo una que tiene dos términos, la completo haciéndole el OR con Z1 o con Z2, la que quiera. ¿No? Obviamente que estos términos x, y pueden ser x o x negado, o cualquier combinación de la variable directa o negada. En cualquier caso procede de la misma manera. Si yo escribo acá, ¿se ve por el reflejo? ¿Sí?
Y si tengo más cláusulas, o sea, tengo una cláusula que tiene más de 3 términos, entonces agrego toda una cadena de cláusulas, todas con 3 términos, ¿tá? Que son equivalentes a esa primera única cláusula larga. Agregando variables auxiliares, agregando, si esta tiene k términos, acá agrego W1 está k menos 3, si no me equivoqué, variables auxiliares. Entonces, fíjense, si yo en una determinada asignación de verdad para las x, ¿ah? Estas son todas 0, ¿ah? De manera que esta cláusula no se satisface, ¿ah? Entonces, ¿podría yo de alguna manera hacer que estas sí se satisfagan dándole valores a los w, que son variables nuevas? Y bueno, si estas dos son 0, entonces necesariamente a la W1 le voy a tener que dar un valor 1. ¿No? Pero entonces, ahora, esta es 0, esta también es 0, porque eran todas 0 las X, así que necesariamente a W2 le tengo que dar un valor 1. Así que ahora esta es 0 y esta también es 0, así que necesariamente a esta le tengo que dar valor 1. Y así, ¿no? Pero al final, entonces a W3 también, K-3 también le tengo que dar valor 1. Este es 0, este es 0 y este es 0, así que esta no se satisface. ¿Está bien? O sea que si las X valen todas 0, yo no tengo forma de elegir valores para los W que hagan que estas sí se satisfacen. O sea, si aquí esa no se satisface, esta no se satisface. Entonces, si ahora yo tengo un conjunto del problema SAT original, tengo muchas de estas, ¿no? Tengo varias de estas. Digamos que en esa instancia no hay forma de satisfacer todas las cláusulas simultáneamente. Bueno, entonces quiere decir que cualquiera sea de los valores que yo asigne, hay alguna en que va a tener todos ceros acá, y estas no se van a poder satisfacer, así que la instancia de 3 SAT que me construí tampoco se va a poder satisfacer. Y al revés, si en estas X hay alguna que vale 1, de manera que esta sí se satisface, entonces puedo elegir los W para que estas se satisfagan todas también. ¿Por qué? Porque si hay alguna de estas que se satisface, digamos, yo qué sé, suponete que la X4 vale 1. ¿Ah? Bueno, entonces, esta cláusula ya automáticamente está OK, esta se satisface. ¿Ah? Le asigne los valores que le asigna a las W. ¿Ah? Y bueno, entonces ahí, como tengo libertad para elegir esos valores de W, bueno, a W2, W1, o sea, todas estas para arriba les pongo valor 1. Entonces todas estas se van a satisfacer. Y a la W3 hasta WK-3 les asigno valor 0, así que todas estas se van a satisfacer. O sea, las que están para arriba le pongo valor 1, las que están para abajo le pongo valor 0, y eso hace que se satisfacen todas las cláusulas automáticamente. ¿Ah? Si fuera la primera, la que, por ejemplo, si x1 es 1, ¿ah? Entonces esta se satisface automáticamente, y a todas estas, a todos los W le doy valor 0, entonces todas las demás también se satisfacen. Si la que se satisface es la última, lo mismo, ¿no? Digo, si alguna de las xk-1 o xk son las que valen 1, entonces le asigno a todas estas valor 0, y todas... no, perdón, le asigno a todas estas valor 1 y todas las otras cláusulas se satisfacen automáticamente.
¿Ah? Entonces, ustedes ven cómo llevamos un problema SAT a uno 3SAT, transformando cada una de las cláusulas, generando una cantidad polinomial de cláusulas que todas son de la instancia de 3SAT. ¿Ah? Y una se puede satisfacer si solo si la otra también se puede satisfacer. ¿Ah? Entonces no hay... si bien en apariencia SAT es más general que 3SAT, porque 3SAT las instancias de 3SAT son casos particulares de los de SAT, no es más fácil resolver 3SAT que resolver SAT en general. Si me dijeran 2 SAT, bueno, ese sí, ya se puede resolver en tiempo polinomial. Y a su vez nosotros hace unos días para atrás habíamos visto que 3SAT no era más difícil, era más fácil o no más difícil que independent set. Elegir un conjunto de vértices independientes. ¿Se acuerdan que si logramos resolver ese problema con los grafos, habíamos hecho los triángulos aquellos? Y habíamos llegado a que podíamos resolver también 3SAT. Entonces, el independent set sobre grafos también es NP completo. ¿No? Y el caso más general de empaquetamiento de conjuntos, del cual el independent set es un caso particular, también es NP completo. Y a su vez, el independent set era equivalente, hemos dicho, a la cobertura de vértices, al vertex cover, así que ese también es NP completo. Entonces ustedes ven cómo se empieza a generar toda una red de este más fácil que este, más difícil que este, etcétera, etcétera, y vamos poblando ese conjunto de problemas que son conocidos, que son NP completos. ¿Tá? Y en el libro hay varios ejemplos de eso. Yo les comenté algunos. El problema del viajante, el de encontrar caminos hamiltonianos, el de colorear un grafo. O sea, ¿se acuerdan que colorear un grafo con ver si se puede colorear con 2 colores distintos? Eso lo habíamos visto cómo resolver en tiempo polinomial. Bueno, la pregunta es si se puede colorear con 3 colores distintos, ¿no? Sin que unir con una arista 2 que queden del mismo color. Ese es NP completo.
Ese es otro ejemplo de un problema que está probado que es NP completo. ¿No? Que es una versión, si se quiere, una versión de decisión y a través de un caso particular, porque no tenemos pesos y valores, tenemos solo pesos, del problema de la mochila que hemos visto en programación dinámica, ¿no? O sea, acá tenemos un conjunto de números naturales, W1, W2 hasta Wn, y si quieren son los pesos de cosas, ¿no? Nos damos un natural W mayúscula y la pregunta es, ¿existe alguna forma de armar el puzzle, de elegir algunos de esos W sub I, tales que sumen exactamente W? ¿No? Bueno, ese problema es NP completo. ¿No? Eso, no nos vamos a poner a mostrar que es NP completo. Hay, si quieren, igual en el libro está. Lo que me interesa comentarlo ahora es porque bueno, abre alguna duda de cómo se relaciona esto con el problema de programación dinámica que habíamos visto para resolver un problema como este. ¿Se acuerdan? El problema de la mochila, habíamos dicho, bueno, yo voy agarrando estos W y en cada paso decido, o lo agrego o no lo agrego, eran las dos decisiones que tenía y con eso formulaba una recurrencia y tenía un algoritmo de programación dinámica. Ya hemos resuelto el problema. ¿No? Y ahora estamos diciendo que es NP completo. Entonces, ¿cómo se conjugan, cómo se combinan, cómo se armonizan esas dos afirmaciones? ¿Cómo? Claro, ¿cómo le hemos llamado eso? La pseudopolinomial. El algoritmo de programación dinámica que habíamos elaborado aquella vez tenía un tiempo de ejecución que era que dependía linealmente de W, ¿no? Pero en aquel momento habíamos dicho, bueno, ojo, ¿cómo estamos midiendo el tamaño de la instancia? Si ustedes piensan ahora en cómo se representa una instancia como cadena de bits, ¿no? Como hemos estado haciendo con todos estos problemas, y bueno, tengo que definir todos estos n numeritos, W sub 1 hasta W sub n, y el número W con una determinada precisión numérica, ¿no? Que podría ser el logaritmo de W grande. Si usara el logaritmo de W grandes bits para representar esos números, estoy bien. Entonces una instancia sería, bueno, W sub 1, W sub 2, etc. Y cada uno de estos lo represento usando logaritmo de W bits. ¿No? Entonces, un tiempo de ejecución que es proporcional a W grande, ¿qué quiere decir? Que es exponencial en logaritmo de W. O sea, es exponencial el tiempo de ejecución en la cantidad de bits que uso para representar la instancia. Entonces, no hay ninguna contradicción en ese sentido. ¿Se entiende? En la práctica, depende de quién sea ese W, a veces funciona, ¿no? Y de repente si ese W no es muy grande, pero la cantidad de elementos, la cantidad de sumandos sí es grande, bueno, ahí un algoritmo de programación dinámica como el que vimos, que dependa linealmente de W, y si es polinomial en n, va a andar bien, pero en general si no, no. Si ese W puede ser grande, el tiempo de ejecución del algoritmo crece exponencialmente con la cantidad de bits que yo uso para representar los números.
¿tá? Este es otro problema parecido. Dado un grafo G, ¿tá? No es necesariamente conexo. Entonces, puedo hacer la descomposición de componentes conexas de ese grafo y me podría interesar ver cómo, si tengo alguna forma de armar el puzzle, ¿no? De manera de elegir algunas componentes conexas tales que la cantidad de vértices que junte sea exactamente K, un número que me doy. ¿No? Suena parecido, ¿no? Y de hecho yo podría plantear este problema que es NP completo en términos de este para resolverlo, ¿no? Podría ser así. Entonces, bueno, que yo quiero expresar este problema, el del subset sum, el de la mochila, en términos de este otro, este que es NP completo, en términos de este. Bueno, entonces puedo hacer así, digo, bueno, para cada uno de los pesos me construyo una componente conexa que tenga exactamente ese tamaño, ¿no? El tamaño del W sub I. Entonces, bueno, agrego un camino que tiene tamaño W sub 1, desconexo con ese otro camino que tenga tamaño W sub 2, ¿no? Etcétera. ¿Se entiende la construcción? Entonces, ahora, obviamente, existe una forma de elegir numeritos de acá que suman W, si y solo si existen componentes conexos, es decir, caminos, que cuando los junto tienen exactamente W igual a K vértices. ¿Están de acuerdo? Entonces, si resuelvo este problema, tengo una solución para el subset sum. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Ok.
Ahora me dan, olvídense del problema de la mochila, me dan pensemos en este problema. Tengo un grafo G, ¿no? Y quiero saber si existe un subconjunto de sus componentes conexas que acumulen exactamente K vértices, ¿no? ¿Cómo resolverían ese problema? Bueno, yo agarro, corro los algoritmos que conocemos, ¿no? Para encontrar las componentes conexas del grafo. Eso me lleva tiempo polinomial en el tamaño del grafo y tengo sus componentes conexas, ¿no? Y bueno, y llamamos W1 hasta WK los tamaños de esas componentes conexas. ¿Eh? No, vamos a ponerle K, ya lo habíamos usado, vamos a ponerle W, eso sí, R. ¿Ah? Y ahora, con estos pesos, corro el programa de programación dinámica que vieron ustedes para ver si hay alguna forma de sumar exactamente K. ¿Y cuánto tiempo me lleva eso? ¿Cuánto tiempo lleva el problema de la mochila? Ahí va, n por k. Bueno, n era la cantidad de términos, ¿no? Pero multiplicado por k, que era lo problemático, ¿no? Pero acá, ¿cuánto es k? ¿Cuánto puede ser como mucho k? Para que la instancia del problema tenga sentido. ¿Cuántos vértices puedo llegar a sumar en total? N. ¿No? O sea que al final, el tiempo de ejecución me queda n cuadrado. ¿Está bien? Pero eso es polinomial. Vamos a buscar el $1.000.000. ¿No? ¿O hay algo que está mal? ¿Qué está mal? ¿Cómo? Sí, pero esto funciona en tiempo polinomial con las componentes con esas que te gusten. Exactamente acá. El problema de la mochila no era que podías sumar a lo sumo A. Sí, lo había planteado así, pero igual ponerle que lo tengas que correr igual n veces. La pregunta es si es por el exactamente K, pero no es eso. Si estamos hablando de poder resolver en tiempo polinomial, nosotros habíamos visto cómo hacerlo en menor igual, pero podés rearmar eso para que sea exactamente K y no va a cambiar nada.
tipo de componentes conexas pueden ser que sean conexas entre sí también, o dos componentes conexas puede que estén conectadas por una arista, o es una componente conexa lo más grande posible. No, no, las componentes conexas son por definición lo más grande posible. O sea, no puede haber arista entre ellas. Bueno, que esto se puede resolver en tiempo polinomial parece que no hay duda, ¿no? Esto está claro. ¿No? En el grafo lo resuelvo. Entonces el problema tendría que estar con la reducción, sí. Sí, obtenemos sus componentes conexas y llamamos, me quedo por la mitad de camino lo que estaba escribiendo, y llamamos W1 hasta WR a los tamaños de esas componentes. Gracias. Entonces, el error tiene que estar en esto de decir que si puedo resolver este problema, el de los grafos, entonces puedo, en tiempo polinomial, entonces puedo resolver el subset sum en tiempo polinomial. Hay algo ahí que está mal. ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué pasa si un W sub I, que eso solamente puedo usar la mitad? ¿Cómo? Tipo, agarras una componente conexa que solamente te sirve la mitad de ese componente. ¿Puede pasar eso? Si puede haber una componente conexa, me sirve la mitad de la componente Claro, conexa. o sea, que llegues a los K nodos, ponele, en la mitad justa de esa componente. No sé si me explico. Vos decís que tengas que... Está bueno, vos decís Porque que para sumar exactamente acá no tenga que tomar una componente conexa entera, sino que... porque si pasa eso, el W sub I pasa a ser real y no natural. Sí, pero no, estoy de acuerdo, pero el problema como está planteado es, yo tengo que encontrar componentes conexas y hacer que sus tamaños sumen K. No vale quedarte a la mitad de la componente conexa. ¿Ah? Pero bueno, pero ese podría ser, sí, una de las causas de error. Es decir, haber planteado una reducción que hace que los problemas en realidad no sean equivalentes uno con otro, ¿no? Pero en este caso a mí me parece que sí, ¿no? O sea, yo construí las componentes conexas de manera que cada uno tiene tamaño exactamente igual a uno de los W sub I. ¿Está bien? Entonces, sumar W sub Is es lo mismo que sumar tamaños de componentes conexas. Entonces, si puedo básicamente son dos formas de representar la misma cosa. Sí. Es polinomial en el tamaño de lo que tenés que sumar, ¿tá? Pero en este caso el tamaño de lo que tengo que sumar no es más que n. Pero ahí venís bien. ¿Bien? Fíjense que ese n, ¿cómo lo representas? Lo representas con log n bits. Entonces está bien, es exponencial en log n, pero es polinomial en n. Pero sí, tiene que ver con el tamaño de las instancias de los problemas. Estamos cerca.
esta instancia de este problema dijimos que tenía tamaño log de W, ¿no? Esa es la cantidad de bits que yo uso para representar las cosas, bueno, de ese orden. ¿Qué tamaño tiene el grafo que construyo? ¿Cuántos vértices tiene? ¿Y eso cómo es? De tamaño con respecto a la instancia del problema. ¿Cómo es el tamaño de este grafo? ¿Cuántos vértices tiene? Que es la suma de todos los W sub I, con respecto a la instancia, al tamaño de la instancia de mi problema original, que era el subset sum. K por el máximo de los W chiquito, ¿no? El tamaño Sí. va a ser. Sí, es la suma de los W. Y eso es cómo es con respecto a log de W, que es como yo estaba midiendo el tamaño de... O sea, fíjense, las sumas de estos W sub I puede ser mayor que W en particular, ¿no? O sea, que estamos hablando que el tamaño del grafo, este que yo construí, puede ser más grande que el W mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Porque además, de hecho, si todo esto sumara menos que W, la solución ya es trivial. En general, digamos que suma más que W grande. O sea que el tamaño del grafo que yo construí es más grande que W. Ok. ¿Y eso es polinomial en el tamaño de la instancia? De la instancia de este. Es exponencial, exacto. Yo construí un grafo de tamaño W. W es exponencial en la cantidad de bits que uso para representar a W. Una forma de pensarlo, si quieren, es yo de alguna manera, con este grafo, codifiqué estos números. ¿Ah? ¿Cómo lo codifiqué? Y bueno, poniendo tantos vértices como vale ese número natural. ¿Ah? Eso es como representar un número en unario. ¿Cómo representan un número en representación unaria, un número natural? O sea, la forma que todos estamos acostumbrados es en base 2, con ceros y unos combinándolos, ¿no? Otra forma es decir, bueno, hago así, pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0, y termino con un 1 y pongo tantos ceros como el valor de W sub I. Es otra forma de representar números usando bits. Pero claro, la cantidad de bits que uso ahí es exponencial, es igual al valor del número. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, el número el número 5, que en binario uno en base 2 lo representa así, con 3 bits, acá lo tendría que poner con 1, 2, 3, 4, 5 y terminar con un 1. Acá lo que hice es parecido, me inventé una forma de codificar esos números, pero que la cantidad de elementos que uso para codificar no es el logaritmo del número, sino que es el número.
Entonces hay un error en el razonamiento que teníamos, hay un error en la reducción. Esa reducción no se hace en tiempo polinomial en el tamaño de la instancia. O sea, está correcta en el sentido de que un problema es equivalente al otro y si resuelvo uno, resuelvo el otro, fenómeno, fenómeno. Pero pasar de aquello a esto me lleva tiempo exponencial. Y ahí está el error. Entonces, ojo, porque es fácil, a veces no es tan difícil pensar o expresar un problema en términos del otro, pero hay que tener cuidado con si ese pasaje de un problema a otro lo puedo hacer en tiempo polinomial. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Algo que les haya quedado colgado de todo esto que vimos hasta ahora? Antes de cerrarlo. No me quedó claro por qué el pasaje es exponencial. ¿Es exponencial, pero sí que el tamaño es exponencial, el tamaño de uno con respecto al otro? Tampoco, más o menos. Está. Porque vos cómo representás este W. Suponete que este W es 5, porque es un número chico. Vos en binario lo representás con 3 bits, que es el techo del logaritmo de 5. O sea, 3 es el logaritmo de 8. ¿No? Entonces vos, ¿cómo representás con bits, que en definitiva es la entrada a nuestros algoritmos, estos números naturales? Vos usás el logaritmo del tamaño máximo que pueden tener esos números. ¿No? Entonces, el tamaño de la instancia, ¿no? Lo medís con cuántos bits te lleva a representar estos n números. Eso es como n veces el logaritmo de W. ¿Sí? Pero entonces después cuando yo transformé eso en este problema, lo hice explotar. Y en vez de logaritmo de W, representé cada número de esos, en vez de con logaritmo de W dígitos, lo representé con W vértices. ¿Ah? Y eso es exponencial en la cantidad de bits que yo tenía. Por eso es importante tener presente el tema de que estas instancias de los problemas, en definitiva, eso siempre se traduce a una secuencia de bits que codifican eso de alguna manera. ¿Ah? Y hay muchas, pero la mayoría de las veces en general son parecidas entre sí. Digo, no van a cambiar el hecho de ser polinomial o no. Hay que tener mucho ojo con que es algo que si piensan desde el principio, yo les vengo insistiendo, cómo se codifica, cómo medimos el tamaño de las instancias del problema. Cuando hablamos de este tiempo lineal, polinomial, bueno, ¿en qué? ¿Cómo medimos el tamaño de las instancias de los problemas? ¿Quedó? ¿Más dudas? Bueno, cerramos acá. Seguimos la semana que viene.